Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este webinar, al penúltimo de esta serie de 5 webinars. El año pasado fueron 4, este año son 5, a lo mejor el año que viene son 6, ya veremos. Pero desde luego yo creo que es una actividad que hacemos en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona y su máster en Estudios Globales de Asia Oriental, que nos complace mucho hacer porque aparte de pasarlo muy bien, aprendemos mucho, o sea que yo creo que eso es un lujo. Y nada, pues hoy vamos a hablar de China, vamos a hablar del medio ambiente, un tema que yo creo que necesita y merece tener un espacio muy relevante en el mundo actual, y el medio ambiente en China, con lo cual también yo creo que doblemente importante. Así que, sin más, bueno, antes que nada también agradecer a la profesora Yolanda Trápaga desde México que participe en este cuarto webinar. Comentábamos antes al principio que empezamos el primero también con México, con el Colmes, con el profesor Ramírez Bonilla, y para nosotros es un placer enorme el poder realizar cada vez más actividades con nuestros hermanos en América Latina, y bueno, yo en particular con México, que es un país con el que tengo un especial cariño. Así que sin más, le voy a dar la palabra al profesor David Saurí para que nos hable del máster y luego continuemos con el protocolo ya establecido que funciona como iba a decir como un reloj suizo, pero bueno, casi, casi. Así que David, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes y agradecer una vez más a Casa Asia la oportunidad para poder desarrollar este webinar. Y yo les quiero hablar un poco del máster oficial en Estudios Globales de Asia Oriental, que se imparte desde hace 3 años, esta es la tercera edición en la Universidad Autónoma de Barcelona, y comentarles un poco, nada, muy rápidamente las características más relevantes. Siempre pueden consultar la página web que tienen ahora la portada. Decirles que es un máster de 60 créditos, un máster anual, un máster presencial que se imparte en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma y que tiene la duración de un curso académico, ¿no? Es un máster que como lenguas tiene el español y el inglés. No se requiere conocimiento de ninguna lengua asiática para cursar el máster, y en realidad lo que pretende este máster es profundizar en el conocimiento de Asia Oriental y la influencia de Asia Oriental, de los países de Asia Oriental, básicamente China, Japón y Corea, en el mundo, ¿no? Tanto desde un punto de vista económico como geopolítico, como cultural, como social, etcétera, ¿no? Entonces, este es un máster que tiene básicamente, como he dicho anteriormente, 60 créditos, se estructura en un conjunto de módulos, de asignaturas. Hay 3 módulos fundamentales de 10 créditos, que son geopolítica, economía y medio ambiente, política y sociedad de Asia Oriental, y luego el módulo de productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales. Hay también un módulo de estudios de caso que básicamente trata de poner en práctica las enseñanzas recibidas en los 3 módulos anteriores. Luego tenemos también un módulo optativo que no son asignaturas propias de nuestro máster, sino de otros másters que ofrece la Universidad Autónoma y que pueden tener interés y relación para nuestro máster, ¿no? Y un poco se trata también de salir de la zona de confort y explorar cosas como, por ejemplo, la movilidad, el turismo, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos lo que nosotros consideramos que es muy relevante, que es el trabajo de fin de máster, el TFM, que es una cuarta parte de los créditos, que en cierta medida viene a ser lo que el alumno al final acaba desarrollando como aprendizaje fundamental del máster, ¿no? Debo decir que en el máster, en el trabajo de fin de grado, este máster no tiene prácticas per se, pero sí en el trabajo de fin de grado, de fin de máster, perdón, es posible
realizar estancias en instituciones que nos acompañan, como la propia Casa Asia, para los alumnos que estén trabajando en temas de interés mutuo, como instituciones, como digo, como la propia Casa Asia, pero también el Instituto Confucio, el Instituto Rei Sejong, Fundación Japón, y otras organizaciones y otras, digamos, instituciones que estén vinculadas con temas asiáticos, ¿no? Como he dicho anteriormente, esta es la tercera edición, empezamos en el año de la pandemia, hemos continuado, de momento estamos muy satisfechos con el contenido del máster. Pueden consultar la página web. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa se pueden dirigir tanto al profesor Blai Warner como a mí mismo. Intentaremos solucionarles. Recordarles que hay el periodo de preinscripción para el curso 2023-24 que empieza el próximo mes de octubre. Ahí tienen un poco todo lo que serían los requisitos, etcétera, que luego hacemos tutorías individualizadas para concretar más detalles. En octubre es la matrícula y en el mismo mes de octubre empieza el máster. Y nada más, muchas gracias. Y profesor Warner, cuando quieras. Muchas gracias, David. Profesor Sauri, como comentaba el profesor Sauri, David, Asia Oriental, de hecho, es nuestro objeto de estudio, es nuestro campo de estudio. Asia Oriental es una de las regiones más dinámicas del planeta. Ya lo sabemos, tanto por las corrientes económicas y financieras que genera, como por su volumen productivo, las influencias culturales que disemina en el mundo, los flujos de población. Es de todo eso de lo que trata nuestro máster oficial en estudios globales de Asia Oriental. De hecho, en la Universidad Autónoma de Barcelona llevamos más de 30 años trabajando estas dinámicas, este campo de estudio. Empezamos en la década de los 80 con la enseñanza de las lenguas, del japonés y del chino, y en la década de los 90 añadimos también el coreano y empezamos también con las primeras actividades de investigación, grupos de investigación, proyectos de investigación competitivos. Todo ello cristalizó en los 2000 con el grado en estudios de Asia Oriental, un grado que se centra en el conocimiento intensivo de Asia Oriental, de China, Japón, de Corea, y tras más de 10 años impartiendo ese grado hemos lanzado este máster oficial, máster universitario, que permite también hacer el doctorado, este máster universitario en estudios globales de Asia Oriental. ¿Por qué? Porque de hecho el mundo en el cual nos encontramos, y hoy la doctora Trápaga nos hablará de ello, ya no es el mundo exactamente de los estudios regionales, es un mundo global en el que de hecho la influencia de Asia Oriental a nivel planetario es de primer orden, de primera magnitud. Y es de eso de lo que tratamos en este máster, de una Asia Oriental desbordada de sus límites tradicionales, de sus límites regionales. Es por eso que nuestro máster lo que hace es aunar el enfoque tradicional de los estudios de área, del conocimiento intensivo de una zona del planeta como es Asia Oriental, con el paradigma potente, emergente de los estudios globales. En este ciclo de conferencias que nos presentaba Rafael Bueno, en este ciclo de conferencias del cual ya hacemos la tercera edición y del cual hoy tenemos la penúltima de las conferencias, lo que hacemos cada mes es presentar los contenidos del máster a través de conferenciantes de primerísimo nivel que nos hablan de temas importantes, de temas de interés para poder desarrollarlos. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros y nos hace mucha ilusión a la doctora Yolanda Trápaga Delfín del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos impartirá una conferencia. De hecho, nos hace especial ilusión poder trabajar sobre este tema porque es un tema que no suele trabajarse mucho, que es el del medio ambiente, una conferencia titulada El medio ambiente y los límites del éxito económico de China. Permítame, por favor, que les presente muy rápidamente a la doctora Yolanda Trápaga Delfín, la doctora Trápaga Delfín, que es doctora en Economía por la Universidad de París 8, profesora investigadora del posgrado en Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la prestigiosa UNAM, y responsable del Centro de Estudios China-México de esta misma universidad. Es autora de numerosas publicaciones en su campo de estudio y es responsable del eje de recursos naturales y desarrollo sustentable de la red América Latina y el Caribe, China. Contamos también con la presencia, y nos hace especial ilusión, de uno de nuestros profesores, miembros del cuadro docente del Máster Oficial en Estudios Globales de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde donde
desde donde les hablamos bien. La doctora Trápaga Delfín está en México, nosotros estamos en la Autónoma de Barcelona. Se trata y actuará como moderador del doctor Jacinto Soler Matutes. Jacinto Soler, el profesor Jacinto Soler, es profesor de Economía de Asia Oriental en nuestro máster oficial en Estudios Globales de Asia Oriental en la Autónoma de Barcelona. Es doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona en el campo de la inversión extranjera en China y es posgraduado en Economía Internacional por el Kiel Institute for the Global Economy de Alemania y en Economías Emergentes por la Universidad de Friburgo en Suiza. Es autor de numerosos libros y artículos científicos sobre la economía de Asia Oriental. Así que tenemos, de hecho, bien un plantel magnífico para poder conversar, para poder debatir con todos ustedes tras la conferencia de la doctora Trápaga Delfín. Como siempre, si tienen ideas, comentarios, sugerencias, por favor, pónganlas en el chat que ahora mismo habilitamos para que podamos después desarrollarlas con la ayuda del profesor Soler Matutes, de Jacinto Soler Matutes en el debate. No me extiendo más. Cuando quiera, doctora Trápaga, si quiere compartir ya con nosotros su PowerPoint. Mil gracias a ustedes por la invitación. Ahora sí que a mí también me hace ilusión compartir con ustedes esta mañana. La exposición va a ser muy apretada, no va a tocar todos los temas que están involucrados en el asunto ambiental. Sin embargo, me voy a centrar en 3, 4 aspectos que nos den una idea del comportamiento de China para llegar a ser lo que es la primera potencia económica medido por el Producto Interno Bruto. Entonces, mi primer referente es ir al Acuerdo de París de 2015, donde 190 países acordaron bajar rápidamente el uso de energía de carbón y de energía fósil para llegar a 2030 a poder no rebasar 1,5 grados de temperatura de lo que ha subido después del periodo preindustrial. Sin embargo, me parece central referirme al grupo de los 20, que genera el 85% del PIB global, pero va de la mano esta generación del 80% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si lo concretamos todavía más, tenemos 2 actores centrales en este escenario, que es China, que genera más del 30% de estos gases de efecto invernadero y que sigue aumentando sus emisiones. En el primer trimestre de este año ya aumentó 4% su aporte al problema. Estados Unidos genera el 12% y entre los dos se llevan el 45% de la responsabilidad del cambio climático. Mientras que si lo vemos por el lado de los países más pobres, 100 de estos en el otro extremo solamente generan 3.5% de estos gases de efecto invernadero, lo que inmediatamente nos dice quiénes son los principales actores que tienen que responder de manera acelerada y contundente para detener los procesos que ya estamos viendo en curso. Y luego, ¿qué pasa después de 2015? Pues dice Naciones Unidas, nadie ha cumplido en bajar los gases de efecto invernadero. Todos han fallado en detener la destrucción de la naturaleza. Entonces, gases de efecto invernadero se refiere a la atmósfera, pero tenemos toda la naturaleza sometida a una dinámica de degradación muy importante. Vamos a hablar entonces en concreto de China. China se autodefine como un país en desarrollo. Este es un tema que yo trato en clase con mis estudiantes porque tiene muchos ángulos para ser discutido. También dice que vive en un socialismo de mercado, que también hay que discutirlo bastante, y en 212 incluye en la Constitución del Partido Comunista la afirmación de la construcción de una civilización ecológica. Entonces, oficialmente están comprometidos en construir ecología dentro y fuera de sus fronteras. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Vamos a hablar de China, obviamente, muchísima gente. Lo primero es que es un país de los 5 megadiversos del planeta. No quiere decir que tiene muchos recursos, sino que tiene una diversidad enorme de ecosistemas, como lo tiene México, por ejemplo. Está dentro de los 5, pero que al rato vamos a estar dentro de la fila, los últimos en la fila por la velocidad con la que destruimos
la naturaleza. Una cuestión relevante es que si bien China es ya una sociedad con predominancia urbana desde 2011, el gobierno quiere urbanizar todavía a 400 millones de personas en el 2030, en 7 años. ¿Esto qué significa en términos de demanda de recursos? Significa que un habitante urbano demanda 4 veces más energía y 2,5 veces más agua que un habitante rural. La pregunta es, ¿cómo va a resolver China este tema cuando su dotación de recursos, si bien es megadiverso, no es tan abundante dado la situación de la población en el mapa chino? Es que el 94% de los habitantes están ubicados en la mitad más chica de la parte oriental. ¿Por qué? Y el resto, el 6%, en lo que queda del territorio. Pues nada más porque la naturaleza es próspera en esta parte del territorio, mientras que aquí tenemos 2 desiertos muy importantes, el de Gobi y el de Talamacán, así como la meseta de Tíbet-Qinghai, que no son espacios propicios para desplegar economías de tipo industrial, que es lo que tenemos en esta parte de China y en el caso de las potencias en general. El éxito económico va a darse en el caso de la China moderna por 2 factores fundamentalmente. Por salarios bajos, donde el hukou rural juega un papel central, porque en la medida que estos emigran a las ciudades sin permiso, van a ser tratados como ilegales y por lo tanto son motivo de una gran explotación de salarios más bajos que los de por sí establecidos como legales para el arranque del milagro chino. Y por el otro lado tenemos el capítulo ambiental, que no nada más se detiene en las fronteras chinas, sino que tiene un impacto global dado el comportamiento de este país. Recordemos que el buen desempeño económico de China, le pongo entre comillas porque pues vamos a juzgar si evidentemente o si sí es un buen desempeño económico, en el momento de la apertura de la economía en 78 nos pone al país más igualitario del planeta, resultado del periodo maoísta, y sin embargo es un país rural muy pobre. Da un brinco exponencial para encontrarse en 2002 como la segunda economía medida por el PIB, pero que deja de ser igualitario para volverse una de las economías más polarizadas, con un indicador de Gini de 47 que es muy alto y que curiosamente es igual que el de los Estados Unidos, que también es una sociedad muy desigual, igual que México, que tenemos el pretexto de que somos subdesarrollados, pero que en todos los casos la desigualdad es la regla. El ejemplo en China es que 1% de la población es dueño de 40% de la riqueza del país, cosa que no sucedía en el periodo de Mao. Vamos a ver solamente algunos ángulos del asunto ambiental y vamos a empezar por la energía, porque la energía es lo que mueve a un sistema económico, es la base para comprender muchísimas cosas. Entonces, China es el mayor consumidor de energía del mundo, que supera a los Estados Unidos en ese rango desde 2010. Es el mayor productor de carbón, y esto es relevante porque es la energía fundamental con la que mueve China su sistema, consumiendo más de la mitad del carbón del mundo y quemando además 28% de todo el combustible del planeta, no nada más carbón, gas, petróleo, madera, lo que nos imaginemos, suma para el 28% utilizado por China. Y exporta su modelo carbonífero a los lugares donde invierte fundamentalmente, estoy hablando del tercer mundo, donde ha construido 2/3 de las plantas de carbón del mundo que están actualmente en operación. Es interesante ver, si lo llevamos al consumo per cápita, lo que consume un chino al año en términos de petróleo, que es 1.3 barriles, mientras que un estadounidense consume 25 barriles. Este dato nos da para una discusión muy amplia que no tenemos tiempo de dar aquí, pero que nos permite pensar que si, como quiere el presidente Xi, llevar a los ciudadanos chinos a consumir cada vez más, si eleváramos el consumo actual de los chinos
a un cuarto de lo que consumen los estadounidenses, tendríamos que aumentar en 44% el Producto Mundial del petróleo, cosa que está fuera de cuestión por una serie de razones que no vamos a tocar. Bueno, aquí hay. En 2001, las fuentes energéticas del país, divididas en renovables y combustibles fósiles, siguen estando dominadas por el uso de carbón, petróleo y gas. Esto es importante señalarlo porque en la literatura de divulgación, cuando menos, se reitera, se repite, se insiste en que China ahora tiene el acento en el uso de energía solar y eólica. Es cierto que es el primer productor y el primer utilizador de estas dos energías, pero vean, el aporte ni siquiera llega al 5% de la utilización que tiene este país. Sin embargo, por ejemplo, tenemos la hidroeléctrica, que es importantísima, vamos a ver un poco más adelante detalles al respecto, y con una gran importancia también de la energía nuclear, en donde encontramos 13 reactores nucleares en China que están en operación, tiene 25 en construcción y otros más proyectados, cuando en otras zonas del planeta, como Europa, ya van de salida los reactores nucleares. Por ejemplo, el caso de Alemania, que se dedicó a cerrar centrales nucleares y tuvo que recurrir al carbón porque entonces no le alcanzaba la generación de energía. Entonces, son cuestiones que nos explican de alguna manera la dificultad de comprometerse a quitar gases de efecto invernadero o formas de generación de energía que son cuestionables por lo menos, y no es que peligrosas en distintos niveles. Esta es una curva donde vemos que las emisiones generadas por China por esa energía que utiliza siguen yendo al alza desde que se abrió la economía al mundo, mientras que en los países de la OCDE llegó a estabilizarse por ahí de 2006 y ha empezado a descender. Esta, ya sabemos, una estación eléctrica carbonífera en China. Y lo que es importante señalar es que el carbón es central para la seguridad energética en China, entendiendo que en China el gobierno marca 3 pilares de su seguridad nacional. Uno es la seguridad energética, el segundo es la seguridad alimentaria, y el tercero es la seguridad en minerales críticos, entendiendo por críticos el litio, las tierras raras, etcétera, que le dan un plus a China porque posee tierras raras más que ningún otro país, y es el insumo para las nuevas tecnologías de movilidad. Vamos a hablar de los bosques, que están ligados directamente con esta cuestión atmosférica, porque los bosques generan oxígeno, capturan carbono, y en China tenemos, sin entrar a la discusión de los mercados de carbono, que es una... no me voy a meter en eso. China tiene una historia por siglos de pérdida permanente de bosques. Durante la época de Mao, no hubo ningún cuidado ambiental de la naturaleza, mucho menos de los bosques, y pongo como ejemplo el Gran Salto Adelante, donde se quemó todo lo que se pudo en aras de tratar de rebasar a Gran Bretaña como productora de acero. Pues fue un gran fracaso, tanto porque no se produjo el acero como porque se devastaron los bosques a una velocidad mayor de lo que venían siendo degradados. Entonces, con la apertura de la economía en 78, todo se va a agudizar por el proceso acelerado de industrialización, de urbanización y de construcción de infraestructura. ¿Qué nos importa aquí? Que la política forestal moderna de China, tajante, se genera en 98 de la mano de la política de salir a invertir al extranjero, denominada Going Out o Going Global, y que implica como primer y absoluto punto la prohibición de cortar madera en China. Ni una ramita se puede tocar de un árbol, y para que eso pueda suceder se necesita controlar la cadena de aprovisionamiento forestal en el extranjero. Entonces, China se vuelve el mayor importador mundial de madera de todo tipo, pero sobre todo tropical, no solo legal, sino ilegal. China tiene esta característica, que lo ilegal no le preocupa mucho,
y entonces el 50% de sus compras, como podemos ver su participación en la pesca en muchos mares, en aguas nacionales de distintos países, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina, pues es ilegal y no hay ningún problema. Aporta suficiente al capítulo del crecimiento económico. Entonces, desde luego, la importación pues viene del tercer mundo. Perú es un caso relevante en ese sentido del aporte de maderas ilegales para China, que se puede estudiar de manera fácil, ¿no? Para 2008, es decir, 10 años después, había afectado ya una superficie equivalente a la de Bélgica en términos de la afectación de bosques primarios de los países a donde demandaba madera. Entonces, en su política se vuelve exportador de deforestación global. Esto es madera para China desde Nueva Zelanda, madera para China desde Brasil. Y entonces, ¿qué tenemos? Una política productivista de reforestación, subrayo en lo productivista, que significa lo siguiente, que al plantar árboles no recupera los ecosistemas forestales, sino solamente superficies arboladas. Hay un incremento del inventario de árboles para explotación económica como el eje de la política de reforestación, en donde tenemos plantaciones de monocultivos, por supuesto, con árboles transgénicos. Es el único país que ha liberado plantaciones comerciales de árboles transgénicos, con el disgusto de los ecologistas, por supuesto, ¿no? Son hule y eucaliptos los que se cultivan en el sur, y álamos transgénicos, por supuesto, en el norte, y frutales en todo el territorio, todos con una finalidad de utilización económica. China plantea reforestar con este esquema 30% del territorio hacia 2050, pero voy a dar un dato positivo, no nada más estos horrores, que es que China genera un programa que se llama la Gran Muralla Verde, que arrancó en 78 y va a durar un siglo prácticamente, en donde está plantando árboles en la frontera del desierto de Gobi para evitar el avance de fundamentalmente en el norte, en la parte de Mongolia interior, pero desafortunadamente tiene más fuerza el avance del desierto que el poder de los árboles para detenerlo. Veremos balances a futuro, a ver qué es lo que pasa, pero no se está viendo que sea en la medida que logre detener el desierto. Ha exportado este esquema al caso de África para detener también el avance del desierto del Sahara, poniendo desde 2007 en 8,000 kilómetros de este a oeste del continente africano otra barrera de árboles que, bueno, tampoco sabemos cuál será el resultado final, pero es muy interesante. Vamos a hablar ahora del agua. Sabemos que los bosques son fundamentales para la captura del agua, entonces vamos a ver que sin bosques, el agua es un bien escaso en China, y que si lo llevamos al promedio per cápita, solamente se tiene un abasto de 1/4 del promedio mundial, que de por sí no es mucho. Tenemos 70% de ríos y lagos contaminados. El 2/3 del abasto viene de fuentes subterráneas que están, por supuesto, sobreexplotadas y muy contaminadas. El gobierno declaró que el 20% de los cuerpos de agua son tóxicos para contacto humano. Entonces, siendo comunicación oficial, hay que tomarla muy en serio. Y un tema que es centralísimo en el comportamiento global de China es que, por un lado, tiene el peor registro del mundo de los ríos que no llegan al mar. Desde 1972, el famosísimo río Amarillo no ha llegado al mar más de 25 veces. Podemos decir, llega un año sí y un año no. En fin, ¿por qué? Por efecto de la construcción de presas que desvían el caudal del río, con afectaciones hacia adelante, hacia abajo del cauce del río, hasta provocar que muchas veces no desemboque en el mar. Entonces, esta es una foto, quién sabe qué hace esa novia ahí, pero en la ciudad de Chongqing, en un afluente del Yangtze, en el año pasado disminuyó a 55% por la intensa sequía, que se van a repetir cada vez con mayor intensidad estas sequías, y entonces no sabemos qué va a pasar para el abasto de agua.
El agua del mar. China es el mayor contaminador del Océano Pacífico y me podría detener ahí con esa afirmación. No, nada más que tiene 95% de sus aguas costeras contaminadas, 75% de las pesquerías fueron cerradas por el gobierno dado que estaban sobreexplotadas y contaminadas y ya no progresaba ahí la actividad económica, de tal manera que no se paró la actividad, sino que una vez más se desplaza a los mares de otros países y a los mares internacionales, generando una actividad también sin cuidado ecológico en lo absoluto, estableciendo puertos, por ejemplo, en Senegal, en esa parte de la costa africana, para la pesca y la transformación de este recurso y contribuir al crecimiento económico de China, desplazando a productores artesanales de los países costeros, de los lugares a donde llega. Entonces, tenemos que se genera también una zona muerta en el Mar del Sur de China por efecto de que se ha usado como depósito de desechos, de basura, etcétera. Y el gobierno está actualmente con políticas de regeneración. Dijimos que están comprometidos con la civilización ecológica, cualquiera que sea el significado de esto. Es relevante hablar de la infraestructura hidráulica, en primer lugar, por el concepto que conocemos todos del gobierno chino, todo tiene que ser de la mayor escala, mega. Y las escalas mega van en contra de la naturaleza, porque la naturaleza no se mueve en esas dimensiones, sino lo que tiene la naturaleza es diversidad, heterogeneidad. Entonces, imponerle infraestructuras como el trasvase de agua sur-norte en el Yangtze, que es la mayor obra hidráulica de la historia de la humanidad, va en contra de muchísimos factores de la naturaleza, de la ecología, de los caminos de las migraciones animales, etcétera, ¿no? Otro tema de la misma intensidad es que más de la mitad de la capacidad hidráulica del mundo se instala en China en este siglo, solamente en China, con un programa mundial de construcción de presas que llegó a tener 25,000 en proyecto. Actualmente está estancado, no está detenido, pero está funcionando a menor velocidad. Desde luego todos conocemos la construcción de la presa de las Tres Gargantas, que se hizo en contra del punto de vista del Banco Mundial, que tiene ya muchos años sin financiar presas porque estas tienen más efectos negativos en lo ecológico y en lo social, y a China eso no le afecta. Ella genera energía construyendo megapresas una tras otra. Entonces, un ejemplo muy importante es qué pasa con el río Mekong, que nace en el Himalaya chino, como muchos de los grandes ríos asiáticos, como el Indo, como el Ganges, el Brahmaputra y otros. Pero en el caso del Mekong, el ejemplo nos permite ilustrar que es un río internacional, desde luego, y corre después de China por Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam, que se ven afectados por las megapresas que construye China en su territorio en este río y otras más que tienen proceso de construcción y planeadas, todo con miras al mantener un crecimiento económico importante, pero con afectaciones relevantes en términos del abasto de agua para los países de abajo del río y para las comunidades que viven de la economía que depende del Mekong. Entonces, esta es una megapresa en el Mekong chino, en la foto del año pasado. Los suelos son el otro insumo, para llamarlo de manera pedestre, como hablamos los economistas. Un recurso tampoco es un recurso, es un bien de la naturaleza que es escaso también como el agua, es escaso como los bosques en China, es escaso como la energía en China, y que se pierden casi 10,000 kilómetros cuadrados al año por el avance de los desiertos y por el propio proceso de desertificación por causas humanas, que ya no se las repito porque las hemos oído en todos lados. ¿Por qué menciono esto? Porque la pérdida de suelos para la agricultura impacta este pilar que mencioné de la seguridad alimentaria como parte de la seguridad nacional,
afectado pues, por el avance de la urbanización, la minería, la infraestructura, etcétera, pero que, bueno, es unos suelos usados para verter los desechos de estas industrias como basurero, que nos da 1/5 del suelo agrícola muy contaminado con químicos agrícolas para empezar, usando DDT, por ejemplo, que está prohibido en todos lados, además de metales industriales, etcétera. Esto da al año 12 millones de toneladas de grano contaminado con metales pesados. Y una declaración de 2014 del viceministro de Suelos y Recursos del gobierno de China declara que 3 y pico millones de hectáreas de tierra agrícola está demasiado contaminada para ser cultivada. Es una superficie equivalente al territorio de Bélgica, dicho literalmente por este funcionario. Y en el mismo año declaran la información sobre contaminación del suelo un secreto de Estado, porque piensan que la población se puede inquietar al conocer el estado real de este recurso. Vale la pena mencionar que los empresarios presionan al gobierno para que clasifique más tierra como contaminada y que puedan extenderse construyendo ahí en la esfera de bienes raíces, ¿no? Conclusión, hay que conseguir más suelo porque lo estamos perdiendo en cantidad y lo estamos perdiendo también en calidad. Pero para eso tenemos al resto del mundo, desde luego. Este es un pobre campesino mostrando su raquítico suelo. ¿Cuáles son los costos económicos del modelo? En primer lugar, dentro de China, ya vimos, hay un agotamiento de recursos, ¿sí? Que ajustado por cuentas ambientales, cuentas que no usamos los economistas, nunca van a ver que un economista ajuste las cuentas y siempre hablamos de crecimiento económico y no concebimos que se pueda decrecer por efectos del proceso económico, no como resultado de una política. El Banco Mundial calcula que en el caso chino se pierde entre 8 y 12% de PIB al año, lo que quiere decir que si China crece al 6%, pues en realidad está decreciendo 6%, entonces está contrayendo la base productiva y en realidad no está creciendo. Hay académicos chinos que calculan que esto llega hasta el 15% y no al 12%. Entonces son cifras muy importantes. Esto lo vivimos en todos los países. Si hacemos ajuste de cuentas ambientales en España, en México, vamos a ver que el resultado nos da negativo porque actuamos sobre la naturaleza con criterios de rentabilidad, no con criterios ecológicos. Pero este dato de China resulta muy importante para entender los límites naturales que son que se manifiestan en el proceso económico de China. Afuera, pues China acapara recursos y controla cadenas de abastecimiento a través de todos los mecanismos económicos que conocemos, compras, concesiones, rentas, créditos, etcétera. Y aquí pongo 3 ejemplos simplemente de 2008, son ejemplos viejos, pero que siguen vigentes. China sigue haciendo lo mismo. Hace una compra en Zimbabue de 10 millones de hectáreas para producir arroz, renta casi 5 millones de hectáreas en Tanzania y Zambia. En República de Congo compra casi 3 millones de hectáreas. Todo lo usa para generar bienes para llevar a China, porque ahí hay un déficit de recursos, en países que en general están en el Programa de Alimentos de Naciones Unidas y del Programa de Ayuda Alimentaria de los Estados Unidos. Son países pobres con déficit agrícola y alimentario, en donde China se apropia de superficies ingentes de terreno para producir, les da una vocación extraterritorial, porque lo que está haciendo es agrandar el territorio chino para satisfacer sus necesidades. Y el gobierno mismo dice, nosotros invertimos en países con gobiernos débiles. Esta es una superficie deforestada para plantación de palma de aceite en Indonesia, no es la China de República Democrática de Congo, pero para que vean cómo esta no es la más grande es la otra, la China. Y estas son las inversiones directas de China en agricultura, silvicultura y pesca en el extranjero entre 2003 y 2016, que van como flecha hacia arriba
y habría que completar esta gráfica para aumentarle los años que faltan, y sigue hacia arriba. Entonces, rápidamente se ve la escasez de recursos en China, se manifiesta en recuperación de recursos en el extranjero. Este mapa es muy ilustrativo de que China invierte sin ningún cuidado ni ambiental ni social en los términos de sus propios intereses. Entonces, este mapa lo recuperé de Gallagher, Ray y Simons, y vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Etiopía, de 30 préstamos donde China presta y además ejecuta el proyecto, 27 afectan tierras indígenas. En el caso de Laos también, de 17 proyectos, 12 afectan tierras indígenas, y en general otros afectan zonas de reserva, etcétera. Entonces, como vemos, es el tercer mundo el que recibe este tratamiento. ¿Cuáles son los resultados inmediatos para China? Pues desde luego ya dijimos la ampliación del territorio fuera de sus fronteras, el desplazamiento de la degradación ambiental al mundo con sus métodos antiecológicos y antisociales también, todo en aras de mantener un crecimiento económico que lo sitúe como una potencia fundamental. Entonces, constatamos que China tiene un déficit ecológico en su territorio, es uno de los países con mayor déficit ecológico, y esta tabla nos permite ver cómo China, por ejemplo, para ¿qué utiliza? Este es su territorio, pero además tiene que utilizar casi 3 veces otros territorios para satisfacer sus necesidades. El caso de Japón es muy interesante, es mucho más chiquito Japón, desde luego, pero para seguir siendo una potencia económica, pues tiene que utilizar casi 8 territorios equivalentes, y así lo podemos ver para todos los países. Por último, para terminar, se estarán preguntando por qué no hablé de la nueva ruta de la seda, que es un modelo global que busca que China sea rica y poderosa, en palabras del presidente Xi Jinping, sí, basado en un objetivo de crecimiento permanente a través de la construcción de infraestructura, ahora sí ya en todos los continentes, no nada más en este mapa inicial de la primera etapa de Obor, y crecimiento que va en contra de la naturaleza y las comunidades presentes donde se hacen estos proyectos. La pregunta, nuevamente pensando en mis alumnos, es que yo puedo explicarles que este es un socialismo y que como tiene características chinas se puede hacer todo esto que hemos mencionado. Recordemos, China es el primer contaminador del mundo, el primer contribuyente al cambio climático, a la degradación de la capa de ozono y a la pérdida de biodiversidad. Este mapa que generó Naciones Unidas desde 2003 no está actualizado, pero sí nos da una idea del tamaño real de los recursos que usan los países, y entonces cómo queda el mapa de China. Pues queda una China gigantesca. Aquí tenemos a Japón, por ejemplo, a Corea del Sur, y en cambio Corea del Norte es un chiquito aquí que ni se ve. Europa está, pues ya la estamos viendo, por aquí anda España, quién sabe dónde quede. Pero ¿cuál es la fuente de ese crecimiento? Pues es África, es América Latina y fundamentalmente América del Sur, y África tiene también su buen consumidor en Sudáfrica de recursos. China entonces siguió el ejemplo de las potencias occidentales y Japón, pero mejorado, con tecnología de última generación y una organización planificada que le permite desplegar un crecimiento ciego con una producción ciega y una contaminación fuera de control, con un derroche de recursos en sobreproducción inútil, sobreconstrucción inútil, hablemos de ciudades fantasmas en otra ocasión, y la búsqueda de hegemonía con impactos globales. Es que hay un límite a el límite pues lo está imponiendo el cambio climático, por ejemplo, pero China es uno de los países mucho más expuestos a los impactos del cambio climático que ella misma está generando. Entonces, nada más voy a leerles una frase por la secretaria de la Biodiversidad de Naciones Unidas en 2018, que dice: el mundo debe conseguir un nuevo pacto por la naturaleza en los siguientes años, o la humanidad podría ser la primera especie en documentar su propia extinción. Este es, ya termino, el presidente de la COP26 en Glasgow, que se está aguantando las ganas de llorar
porque el acuerdo, pues como decimos en México, es de chocolate, no sirve para nada, sino que en lugar de acordar que se eliminara la utilización de carbón y combustibles fósiles, se acuerda eliminarlo gradualmente y como vimos al principio, nadie ha cumplido y todos siguen usando más en términos generales, digamos, y generando más gases de efecto invernadero y destrucción de la naturaleza y de la vida, las condiciones para la vida en el planeta. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, doctora Trápaga. Ha sido interesantísimo. De hecho, nos ha dado muchas respuestas, pero también nos ha dejado con muchas preguntas, que es algo genial para poder plantear el debate y es, de hecho, lo más productivo intelectualmente que le podíamos pedir. Veo también que hay preguntas de especialistas, de académicos como Aran Romero y también de profesionales como Javier Julián Segarra. Así que tendremos un debate y todas las preguntas que están por venir, seguro que tendremos un debate muy productivo. Paso la palabra a Yassine Soulé, a doctor Jacinto Soler Matutes, que es profesor de Economía de Asia Oriental en nuestro máster. Cuando quieras, Yassine, adelante con el debate. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a México. En primer lugar, agradecer la invitación y, la verdad, agradecer esta exposición para mí extraordinaria de la profesora Trápaga. La verdad, ha sido muy, muy interesante, pero como decía Blay, quizás también un poco inquietante o preocupante. Yo tenía alguna pregunta, pero creo que mejor la guardo para más tarde por si nos sobra tiempo. Voy a pasar primero a las preguntas de la audiencia, del público, de los asistentes, por respeto también a ellos, lógicamente. Hay una primera pregunta de Javier Julián Segarra. Le pregunta a la profesora Trápaga qué piensa respecto al progresivo desacople de las economías occidentales y China con respecto a la pérdida de sinergias en tecnologías y productos chinos necesarios para el proceso de descarbonización y cómo podemos conseguir nuestros objetivos frente al cambio climático en este nuevo entorno geopolítico. Si quiere, ¿La hacemos una por una? Sí, una por una, sí, creo que mejor. De momento tenemos un número controlable de preguntas. Si quiere, responde a esta, luego seguimos con las siguientes, por orden. Sí, desde luego yo no necesariamente voy a poder responder a todo, eso queda claro, ¿no? Pero cuando hablamos de políticas como esta del desacople, todas están filtradas por la cuestión de la rentabilidad. Entonces, todo aquello que implique poner más de lo que se va a recibir de regreso, pues está altamente cuestionado, porque ¿quién lo va a poner? ¿Quién? Los gobiernos. Y los gobiernos cada vez tienen menos recursos y tampoco tienen la convicción suficiente para embarcarse en políticas que signifiquen un paro para los procesos de degradación que estamos viviendo, como lo estamos constatando con el cumplimiento del Acuerdo de Glasgow, que a casi 10 años nadie ha movido un dedo y seguimos en la misma ruta, ya no para 1,5 grados de elevación de la temperatura. La dinámica que seguimos está en la dinámica de 3 grados, y 3 grados no nos lo podemos imaginar en términos de la devastación que eso implicaría. Hemos visto un poquito estos últimos años, simplemente en España han tenido el abril más caliente y más seco de lo que se tiene registrado, y se va a poner peor. Y se va a poner peor en todos los lugares del mundo. Entonces, desacoplar tiene que tener también un contenido político. Por ejemplo, con estas políticas de regresar lo que salió de los países industrializados porque resultaba más barato operar en China, está regresando en muchos casos por razones políticas, ¿sí? Para no depender justamente de la mano de China en los foros internacionales y en los intercambios comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, en el COVID vimos que China producía lo fundamental de mascarillas, lo fundamental de paracetamol, lo fundamental de anestésicos, y entonces dijimos, ¿cómo? Y entonces se está regresando por razones políticas, aunque está resultando más caro. Esto no puede ser un movimiento generalizado por razones económicas, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Y luego tenemos una pregunta de Alan Romero. Nos comenta que en febrero de este año un informe realizado por académicos en China indicaba que en las zonas urbanas del país hay aproximadamente 600 millones de edificios, lo cual equivale casi a un edificio cada 2 personas,
¿Cree usted que este proceso de urbanización va a ralentizarse, va a disminuir en los próximos años a causa de los límites evidentes medioambientales y de suelo? Ya está disminuyendo. Hubo un periodo en donde China construyó ciudades enteras deshabitadas, ciudades fantasmas que se les dijo. Entonces, la ciudad, ejemplo, el paradigma es la ciudad de Ordos en Mongolia Interior, que es una región de pastores nómadas, y entonces el gobierno pretendió urbanizarlos, volverlos sedentarios, y tiene ahí los edificios de 20, 30 pisos vacíos. Lo mismo hizo en Tíbet por razones políticas, sedentarizar a los pastores, y ahí sí generó un problema en términos de usos, costumbres, cultura, etcétera, de las comunidades pastoriles. Entonces, ya tampoco los insumos para la construcción son tan accesibles como lo fueron recientemente. ¿Qué hace China actualmente? Hay escasez absoluta de arena. Hay países donde ya se prohíbe que se obtenga arena de la playa o de donde sea. Entonces China está destruyendo montañas y tritura la piedra de lo que saca una cantera para producir arena para construcción, y eso le sale más caro que ir a extraer algo que está ya disponible en la naturaleza. Entonces, la misma naturaleza está restringiendo la oferta de insumos, y eso vuelve menos rentable, menos viable estos procesos, lo que no quiere decir que China no tenga un plan de seguir construyendo, porque la construcción ha sido una palanca de crecimiento económico muy importante en su esquema de las últimas décadas. Pero bueno, no sé qué va a pasar. Muy bien, tenemos también otra pregunta reincidente de Javier Julián Segarra. Comenta qué pasos se han dado recientemente en China ante la amenaza real de pérdida de agua en los ríos nacientes en los Himalayas debido a la progresiva pérdida de glaciares por el cambio climático. Esto afectará gravemente a las pobladas industrializadas cuencas de estos ríos. Pues yo no sé de políticas, no lo he estudiado, de políticas concretas que se haga en este sentido, porque el agua no la podemos inventar. Es más, los chinos son expertos en sembrar nubes, como se dice, entonces los bombardean con determinados compuestos para que llueva, justamente por la escasez de agua. Pero esta pérdida del hielo de los glaciares es importantísima mundialmente. Bueno, para Asia es central, porque se está perdiendo hielo a un ritmo de 7% anual de no recuperación. Entonces llega un momento en que ya no va a haber hielo, ya no va a haber agua para ríos, y eso va a afectar a Asia en su conjunto. En la misma Suiza, que es famosa por sus nieves, su agua, todo, etcétera, están pasando los mismos procesos de manera acelerada. Entonces, ¿qué políticas pueden generarse para esto? Pues políticas de adaptación y políticas de detención de los procesos de destrucción. Entonces, como el cambio climático se está acelerando, estos procesos van a ser más pronto en su conclusión negativa. Yo lo veo de esta manera. Muy bien. Luego David Saurí nos pregunta hasta qué punto estos problemas medioambientales pueden generar movimientos sociales de resistencia que puedan poner en peligro al régimen chino, que puedan preocupar por lo menos al Estado chino, y comenta que de hecho ha habido algunos casos de victorias de protestas populares por este tipo de problemas medioambientales. Cada vez hay más movimientos en este sentido en el territorio chino. Eso es un hecho, pero también la represión es muy importante. Eso también nos dice que pues, se necesita verdaderamente una fuerza por parte de la población para enfrentarse a las medidas represoras del gobierno chino, porque, bueno, pues no hay un parlamento donde se presente la población y plantee sus necesidades o sus preocupaciones. Sí aumentan los movimientos, cada vez crecen más, y además de las organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, que también tienen un pie en China y que opinan, pero no es suficiente para ver políticas que efectivamente enfrenten estos problemas de manera sólida con resultados contundentes, ¿no? Luego, en ese sentido, Lola Baget nos pregunta si existen datos o alguna información
que permita comprobar o saber el impacto real de la contaminación sobre la salud humana, la salud de la población china? Bueno, hay datos de la Organización Mundial de la Salud donde dicen que la primera causa de muerte en China como efecto de la apertura es el cáncer y sobre todo el cáncer de pulmón, que bueno, lo asociamos directamente con el estado de la atmósfera en China, ¿no? Hay además enfermedades, el gobierno chino reconoció en un momento dado la existencia de aldeas que se llamaron aldeas del cáncer. La población tenía cáncer en general porque la actividad industrial se realizaba sin ningún miramiento, los desechos estaban en los ríos, en la atmósfera y todo el mundo se enfermaba y se moría de cáncer. Entonces, el gobierno reconoció la existencia de unas 500 aldeas del cáncer, además de reconocer aldeas del plomo, aldeas así con nombres del tóxico fundamental que las caracterizaba pues, de manera muy sorprendente. Entonces, la salud en China es un tema muy importante en sentido negativo por efecto de la contaminación a distintos niveles, del agua, de la tierra y de la atmósfera. Bueno, en ese sentido, Daniel Sastre comenta que en Japón hubo algunas experiencias de reforestación, plantando árboles fuera de los hábitats naturales, pero que no tuvieron éxito, y pregunta si esto en China se ha hecho y si se ha tenido en cuenta el ejemplo de Japón en este sentido, en cuanto a reforestación. China no ha tomado ejemplo de Japón ni de nadie. China ha generado un esquema de plantación de superficie arbolada, que no son, como señalé antes, no son ecosistemas forestales. Un ecosistema se sostiene por su propia dinámica, mientras que una plantación necesita de la intervención del hombre porque es sujeta a plagas, en fin, no tiene un comportamiento que la haga sustentable. Pero el comportamiento que espera China de lo que siembra es que pueda ser útil para madera, para frutas, siempre para objetivos económicos. Entonces sí, como en México o en cualquier lado, plantamos árboles sin una lógica de ecosistema, los plantamos por razones estéticas de paisaje, de oxígeno, pero aumentamos la superficie arbolada sin que eso signifique necesariamente una consolidación de la vida forestal de nuestros territorios, ¿no? Y China es lo que ha hecho en términos de miles de hectáreas de su territorio. Es el país que más ha reforestado, entre comillas, reforestado en la tierra, su país. Muy bien. Luego Javier Julián Segarra nos habla de un documental llamado Bajo la cúpula sobre la contaminación del aire en China. Y nos pregunta también en cuanto al tema de los ríos, que ha habido etapas de crecidas descontroladas por el deshielo seguidas de etapas de sequía. ¿Hasta qué punto esto puede afectar también, como comentaba antes David Saurí, a la estabilidad social en determinadas áreas de estos ríos? Pues eso habría que estudiarlo más. Como digo, cada vez los movimientos son más importantes en el sentido de que el gobierno tome en cuenta las necesidades de la población más allá del crecimiento económico. Entonces, el resultado no sabemos. China dice que está en vías de hacer una civilización ecológica, pero pues los datos que tenemos nos dicen que cuando menos no ha empezado, ¿no? Entonces, la población es la primera víctima en ese sentido, ¿no? En principio, como no hay más preguntas, quería preguntarle también, claro, China es un país de contrastes, ¿no? De muchas diferencias. Por un lado, es cierto que es como decía usted misma en la presentación, un gran contaminante y sin duda un motivo de preocupación, pero por otro lado vemos, por ejemplo, que es el primer país en cuanto a la venta de coches eléctricos. Casi el 40% de las ventas de coches eléctricos se producen en China. Con lo cual, por otro lado, hay un esfuerzo, por lo menos en algunos ámbitos por parte de China, de reducir o combatir esa contaminación del aire, en este caso concreto, ¿no? con la tecnología eléctrica de vehículos eléctricos, que sin duda está sobre todo implantada en China y es el líder en este sentido. ¿Cómo ve usted este tipo de movimientos? Bueno, parecen movimientos más, evidentemente, de la industria, quizás que buscan un liderazgo industrial más que reducir la contaminación, quizás. Si puede comentar algo sobre esto.
No, claro que la reducen, eso está comprobado. Sin embargo, es una cuestión puntual. Tendríamos que ver el sistema en su conjunto. ¿Qué implica los coches mejorados, digamos, en términos de sus emisiones? Implica que no estamos cambiando el sistema de transporte hacia un sistema de transporte colectivo. En el caso de China se sigue fomentando el coche individual, cosa que sabemos que no es lo que procede, porque China por eso tiene cada vez más círculos periféricos en las urbanizaciones, porque no caben los coches. Cuando renunció a un esquema que se sabe que es totalmente benéfico, que es el de las bicicletas. Entonces China ya tenía ese sistema, lo cancela para que todo el mundo tenga un coche individual, y ese es el modelo, digamos, estadounidense, que con coches de litio no va a resolver el problema de la movilidad. Además, si vemos la cadena, eso agrava la explotación minera en los lugares donde hay yacimientos de litio, de tierras raras, etcétera. Y eso significa un conflicto también para la naturaleza y para las comunidades que están donde los yacimientos existen, por un lado. Esos son recursos que no son renovables también. Entonces, si los usamos todos para tener coches individuales, pues es una aberración. Entonces, sí, baja la contaminación puntualmente en el caso de las ciudades en donde se usen coches con baterías de litio. Sí, pero el sistema no se está modificando, más bien se está empeorando, no necesariamente en el sentido de emisiones, sino en un sentido general de viabilidad de las ciudades, de las zonas mineras, de la conservación de recursos. Yo creo que podríamos enfocarlo así en términos más amplios, ¿no? Yo también quería preguntarle, estando en México, en América Latina, ¿cuál es la actitud ahora mismo con todos estos cambios geopolíticos que comentaba también algún asistente hace poco a raíz pues, de la pandemia, guerra de Ucrania, etcétera? ¿Cuál es ahora mismo la actitud en general en América Latina en cuanto a la inversión china que comentaba antes, por ejemplo, inversión china en recursos mineros, que al final pues perpetúan economías extractivas? Y también quizás también hay inversión en suelo, ¿no? Al final, pues en suelo. No sé cuál es ahora también con los últimos cambios, la salida de Bolsonaro, etcétera. No sé cómo se está viendo esto desde América Latina y cuál es la relación actual y quizás futura que pueda haber entre China y América Latina. Si puede explicar un poquito desde la perspectiva, sí, claro. estando allí. América Latina finalmente es muy grande como para que la llevemos a un comportamiento único, ¿no? Sin embargo, lo que sí nos hace únicos es que todos somos subdesarrollados, eso ya nos pone en una dirección, ¿no? Pero lo dividiría en dos capítulos. México, si bien tiene muchísimas inversiones chinas, son inversiones que vienen a aprovechar la ubicación de México y la pertenencia de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, pues somos un buen trampolín para llegar a los Estados Unidos como proveedores de lo que sea. Entonces, China invierte en México de manera intensa, pero con mucho cuidado porque en la renovación del Tratado de Libre Comercio hay una cláusula que, sin decir China, prohíbe las inversiones chinas en el territorio del tratado. Eso es muy interesante, ¿no? El resto de América Latina no tiene esta condición de vecindad y de integración con los Estados Unidos, y sí hay una avidez por la inversión extranjera, y la inversión china tiene una característica que la distingue de las inversiones occidentales en general. En Estados Unidos, por ejemplo, para firmar el Tratado de Libre Comercio, nos exigieron democratizar el sistema político. Entonces, antes había un solo partido realmente que era el que dominaba, y ahora hay muchos partidos, ¿no? Y dice que una democracia y cosas por el estilo, impuesto por la necesidad de asociarnos con Estados Unidos. El gobierno chino dice, yo no me meto en la vida interna de los países. O sea, puede haber una dictadura, pueden matar a la gente, pueden ir a Afganistán, no importa, ¿sí? A mí si me piden que invierta, invierto. Entonces, se le abren las puertas mucho más fácilmente que a las inversiones estadounidenses, y sobre todo en América del Sur, donde hay países con territorios enormes y muchos recursos,
como Brasil, por ejemplo, China ha tenido la puerta abierta de una manera irrestricta, que ahora que se supone que con Lula esto puede cambiar, pero no radicalmente. El mismo Lula le abrió la puerta en sus periodos anteriores a la inversión china, justamente porque todos los gobiernos están con la visión en el crecimiento económico, ¿no? Entonces piensan que una inversión genera empleos y entonces esta ecuación es mágica y hay que abrirle la puerta. Ya los criterios ecológicos, los criterios sociales pasan a un segundo y tercer plano. Entonces hay ONGs que exigen que China cumpla con estos criterios, pero en realidad no es lo que sucede en América Latina de manera cotidiana. Tenemos una devastación por parte de las inversiones chinas en Brasil, en Argentina, en Perú, en Ecuador. Es muy llamativo, ¿no? Y luego hay una política de los chinos que es eso, política internacional, porque en Centroamérica, por ejemplo, hay países que no reconocían a China todavía, sino a Taiwán. Entonces, no estoy segura si fue en Nicaragua o fue en Costa Rica, que les regaló un estadio de fútbol. Bueno, el fútbol es un factor central en la vida de muchísimos países, entre otros los latinoamericanos, y eso hizo que el país cambiara de reconocer a Taiwán a reconocer a China. Este es un ejemplo muy interesante, porque pues eso no es la política de los países occidentales, venir a regalar una obra que cuesta miles de millones de dólares con un objetivo concreto diplomático, ¿no? Entonces, en América Latina pasan muchas cosas. Somos como el subcontinente de lo absurdo de alguna manera, ¿no? Aceptamos muchísimas cosas que en la lógica común no se aceptaría. Entonces es muy importante la inversión china en América Latina con un contexto extractivista, menos en el caso de México, por lo que señalé desde luego, ¿no? Pues no sé si hay más, creo que no hay más preguntas. Yo me permito hacer ya la última, porque creo que pronto tenemos que cerrar, pero claro, un poco viendo lo que ha comentado sobre China, que realmente, como decía, es una presentación muy interesante, pero también inquietante. ¿Cuál sería para usted un poco la receta o las medidas urgentes, fundamentales que habría que tomar desde el punto de vista del gobierno chino para revertir esta situación? Lo digo también a efectos de que estamos ahora con este problema en China, pero yo esta tarde estaba con una delegación de India, y claro, India ya es el país más poblado del mundo, con lo cual en un par de años tendremos esta misma presentación, pero hablando de India, con lo cual, y no tenemos otro planeta. ¿Cuál serían para usted las medidas básicas? Antes hablaba usted del transporte colectivo, comentar el transporte colectivo frente al transporte individual de raíz americana, ¿no? ¿Cuáles serían para usted las medidas que incluso se podrían extrapolar de China pues, a India, ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias, pero no sé, o si la receta, entre comillas, mágica para intentar revertir esta destrucción del planeta en conjunto, ¿no? Pues eso no puede suceder. Si existe una receta, no lo sé. Yo no lo veo así, como hay ambientalistas que dicen hay que cambiar el sistema, no el clima. Es el sistema de acumulación de capital que China hace también con cara de socialista de mercado, que es lo que nos ha llevado al momento en el que estamos. Entonces, mientras lo que se busque sea la rentabilidad, la ganancia, el crecimiento económico por sobre lo social y lo ambiental, pues la receta no es coches de litio o cosas por el estilo. Y además, en términos políticos, se ha trasladado la responsabilidad a los individuos, y no es la escala individual la que tiene el poder de transformar lo que sea. Claro, la sumatoria de millones de gente, pues sí puede tener un impacto, desde luego, pero los detentores del poder son los que realmente pueden hacer algo. Y mientras la lógica sea crecimiento económico, rentabilidad, ganancia, con el argumento de que se generan empleos cada vez más precarios además, ¿no? Entonces el bienestar de la humanidad no va en sentido positivo, va en un sentido de restricción muy importante, como lo denotan las migraciones mundiales que hay de todos lados hacia todos lados, incontenibles, y ahí tampoco hay una receta, ¿no? Entonces,
yo estaría en ese sentido más de acuerdo con que hay que cambiar este sistema de funcionamiento más que hacer modificaciones puntuales, que también hay que hacerlas desde luego, ¿no? Hay que prohibir que se contamine, hay que impedir que se deforeste, etcétera, etcétera. Pero eso no se hace solamente con prohibiciones, ¿no? Se hace con sistemas donde las cosas funcionen de otra manera. A lo mejor soy muy romántica o muy extrema, pero yo lo veo de esa, ¿no? No sé usted cómo lo ve. Sí, bueno, es un debate que efectivamente no está resuelto y yo tampoco tengo la fórmula mágica, pero es un debate que en Europa se produce porque, por ejemplo, ahora comentaba deforestación, acabamos de aprobar en el Parlamento Europeo hace menos de un mes un reglamento contra la deforestación que obligará a aquellas empresas europeas que importan desde madera pues hasta soja, un montón de productos que pueden generar potencialmente deforestación. Todas estas empresas tendrán que acreditar de dónde venían los recursos, incluso con fotos de satélite para demostrar que esa plantación pues no ha sido deforestada y que está controlada. Pero evidentemente sí, hay que establecer prohibiciones y aquí pues el debate en Europa también es si hay que prohibir o hay que incentivar o las dos cosas. Y son medidas que no son fáciles de aplicar. Este mismo reglamento de deforestación está generando mucho debate a nivel práctico, bueno, cómo las empresas se pueden adaptar. Bueno, pues hay mucho, no es, sin duda no es nada fácil, ¿no? No hay una receta mágica y si nos bajamos a las medidas concretas para luchar contra el cambio climático, pues es muy complicado, ¿no? También ponerlas en práctica, pero hay que hacerlo, evidentemente. Pero además todo eso, un comportamiento correcto en este sentido, hablamos de trazabilidad de la cadena de la producción, eleva los costos y eleva los precios finales para el consumidor. Entonces es inaceptable en términos de que la gente no puede asumir un alza de costos generalizada si buscamos la trazabilidad. Es como la agricultura biológica. ¿Sí? Sí. ¿Quién la puede comprar? Claro, pues sí. Un fragmento de la población muy chiquito, porque cumple con una serie de requisitos pertinentes. Bueno, pues todo lo que es pertinente, pues es un esfuerzo doble a ir en caída libre, externalizando, contaminando, afectando. Eso es muy barato, digamos, ¿no? Entonces, todas estas medidas que son bienvenidas, desde luego, pues no pueden ser generalizables porque los ingresos de la población pues no están para pagar el buen comportamiento económico. Eso es un tema muy relevante, ¿no? Sí, entonces, sin duda, sí. ¿Qué hacemos? Lo ético suele ser más caro, sin duda. Así es, definitivamente. No sé si hay más preguntas aquí en el chat, creo que no hay nada más. Blay, no sé. Sí, muchas gracias, Yassine. Doctora Trápaga, de hecho veo que hay una última pregunta, veo en el chat, no sé si la ves, Yassine, dos. Mira, sí. Todavía nos quedan unos 10 minutos para redondear el debate, así que adelante, por favor, está siendo muy productivo. No lo había visto, sí. Bueno, comenta a José María Chacón, creo que es foto de José María, imagino. ¿Quién puede parar esta gran colonización? Una pregunta bastante compleja. Y luego, si quiere, le planteo la de David Chauri, dice, ¿qué base tiene para usted el concepto de civilización ecológica? Vehículos eléctricos y poca cosa más. ¿Cómo se refiere a lo que comentaba del término de civilización ecológica que estableció China en 2013? ¿No? Bueno, el gobierno chino es consciente de que no puede, el mundo ya no da recursos para vivir como en Estados Unidos. Puse el ejemplo de lo que consumen de petróleo unos y otros. Entonces, no hay recursos para llegar a ese nivel de vida promedio, que como todo promedio, pues es engañoso, ¿no? Pero, ¿qué dice Xi Jinping? La civilización ecológica significa tener una sociedad medianamente acomodada y según Xi Jinping ya se llegó a la sociedad medianamente acomodada. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿No? Que implique cumplir con el sueño chino, así como hay el sueño americano. El presidente Xi ya habla del sueño chino, donde todo sea ecológico y todo funcione correctamente. Bueno, no vemos que esté dando pasos centrales realmente, el tener coches que se muevan con litio o producir todas las celdas solares que produce y que vemos el porcentaje que significan de generación
de energía. Es insignificante, ¿sí? Frente al peso de los combustibles fósiles o de la energía nuclear. Entonces, ¿qué se necesita hacer para que de veras tuviéramos un cambio radical? No lo sé, pero para empezar hay que desplazar a los de las empresas petroleras. Número 1, a ver quién lo hace, ¿sí? Los gobiernos siguen financiando, y nada más, no solo los gobiernos tercermundistas, los gobiernos de los países industrializados siguen financiando empresas, aunque sea por debajo de la mesa, empresas petroleras, universidades como Harvard, como Oxford, como Cambridge, financian o reciben financiamiento de estas empresas. Entonces hay todo un tejido que hay que deshacer. ¿Y cómo se hace? Sin una resistencia de los que más poder tienen, que son pues, las empresas petroleras, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es cada vez más barata la energía limpia, cada vez más accesibles los paneles solares, etcétera. Pero también eso ocupa territorio. Entonces, hemos visto fotografías en el caso chino, montañas enteras cubiertas de paneles solares. ¿Qué estamos perdiendo ahí de naturaleza? ¿Sí? O los molinos, las turbinas de viento para generación. También la gente no puede vivir cerca porque hay un ruido permanente. Las aves sufren también porque las deshacen cuando pasan por ahí, etcétera. Cambian las condiciones de habitabilidad estas energías renovables. Entonces, hemos perdido, no sé si lo tuvimos alguna vez como civilización, la visión de sistema. Y si no entendemos las cosas como un sistema, las vemos puntualmente e ignoramos lo que hay hacia atrás y hacia adelante, a los lados, y generamos problemas simultáneamente al tiempo que queremos resolver una cuestión, ¿no? Entonces, pues si multiplica China por todo lo que se puede multiplicar los paneles solares, pues se acaba la tierra agrícola, se acaba una cantidad de cosas. ¿Se puede? ¿Cuál es la alternativa? Una alternativa es no seguir demandando recursos con un modo de vida consumista que tenemos. Sí, eso sí es propio de, cuando menos, el G20, para no hablar del resto de los países que producen nada más 3% de los gases de efecto invernadero, a los que se les impone este modelo consumista, ¿no? Entonces, si vemos las cosas como sistema, creo que podemos tener soluciones más certeras, pero no nos han educado en ese sentido, ¿no? Cada vez somos más especialistas en algo y más ignorantes del resto del sistema, de la cadena, ¿no? Entonces, eso pervierte y genera lo que los economistas llamamos externalidades negativas en muchísima mayor escala, ¿no? Yo creo. Muchísimas gracias, doctora Trápaga. De hecho, enlazando también con la pregunta que nos hacía José María Chacón, ¿no? ¿Quién puede parar esta gran colonización que es multilateral, que es diversa? Parece ser que la respuesta no es muy esperanzadora, ¿no? Podemos terminar quizás con una pregunta que es enorme, pero también muy concreta. ¿Cómo ve usted el futuro en su doble condición de economista y especialista en China y medio ambiente? No me lo pregunten. Los grandes cambios históricos han sido violentos. Pues acabamos mejor todavía. Entonces, mejor no me lo pregunte, porque yo no sabría responderlo verdaderamente, ¿no? Entonces, pues sigamos debatiendo estas cuestiones para darnos claridad para empezar, ¿no? Es genial, de hecho, realmente esa es la gran respuesta, ¿no? Sigamos debatiendo sobre esto, y ha sido maravilloso poder disfrutar de su conferencia, de su conocimiento, doctora Trápaga Delfín, y también doctor Jacinto Soler Matutes en este debate que nos ha ayudado a moderar. Muchísimas gracias a todos y todas los presentes, todas las preguntas. Hemos tenido un debate muy participado. De hecho, creo que eso es una prueba de que es un tema que genera muchas ganas de mucha opinión, mucho interés, y podremos seguir debatiendo precisamente este tema con otro de los ponentes ya en la última de las conferencias. Permitirme rápidamente que comparta esta información. El último webinar lo tendremos el día 15 de junio
a las 6 de la tarde, hora peninsular en España, el webinar Conflictos ambientales y geopolítica, así que seguimos también con un tema que ya nos ha dejado muy bien preparado la doctora Trápaga Delfín, China y Japón en las negociaciones sobre cambio climático. En este caso, el conferenciante será el doctor Pablo Gavirate Villashiro, del del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y será David Saurí, el profesor David Saurí, nuestro profesor de Medio Ambiente en el Máster Universitario en Estudios Globales de Asia Oriental, quien actuará como moderador. Os esperamos a todos y todas en esta nueva entrega, la última ya de este tercer ciclo de conferencias online de Estudios Globales de Asia Oriental. Y ya paso la palabra a David, a Rafael Buenos, y para ya cerrar esta sesión de hoy. Pues muchísimas gracias por su aportación, por su magnífica conferencia. En todo caso, también recordar, doctora Trápaga, que también nos ha preparado muy bien el terreno, como decía el profesor Guarné, para el último webinar sobre el tema estrella, por desgracia, el cambio climático, que en estos últimos días han habido noticias que no son demasiado esperanzadoras porque nos confirman que cosas que hace relativamente poco tiempo decíamos que verían nuestros hijos y nuestros nietos, los vamos a ver nosotros y muy pronto, ¿no? Como este calentamiento por encima de 1,5 grados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias por la conferencia, doctora Trápaga. De verdad que ha sido muy contundente en sus afirmaciones que yo comparto en gran parte. Y nada, y desear que haya algún tipo de esperanza para la humanidad, aunque es complicado, en estos momentos es complicado afirmarlo. Muchas gracias. Y también gracias una vez más a Rafael Bueno y a Casa Asia por las facilidades en organizar esta conferencia. Gracias, David. Bueno, pues ya breves palabras para terminar y agradeceros a todos la participación. Y nada, desde Casa Asia seguiremos trabajando en intentar concienciar de este problema que se presentaba antes como un problema de futuro, pero es un problema de presente y que desgraciadamente estoy recordando una frase de Pérez Reverte, ¿no? que decía que algunos juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena. Y es un poco lo que están haciendo, ¿no? Hay que cambiar el modelo porque algunos, una minoría, puede que esté jugando a la ruleta rusa en la cabeza del resto de la humanidad. Y desde luego, desde aquí, desde Casa Asia, con vuestra colaboración y ayuda, pues seguiremos concienciando de este gravísimo problema que nos acucia. Así que, sin más, continuamos la próxima vez, el último webinar. Y de nuevo, gracias a todos por haberlo hecho posible. Un saludo y un fuerte abrazo. Gracias.